Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hola, profe. profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, bien. Frillito. Y llegó por Está bueno el frío. Ah, bueno, el frío, y luego las casas son bien frías, güey. Aquí la casa, ¿no, hombre? Es un congelador aquí. Salgo para allá afuera y está calientito. Y Sí. aquí adentro, ¿no, hombre? Acabamos de terminar de una reunión de CASEI y ya decía yo, está muy helado aquí. Digo porque me pongo mi gorro y todo el rollo, ¿no? Que sí está frío aquí. Así son frías las casas, ¿no, profe? Sí, son muy heladas. Como ya está, no les pega el sol, pues, por la misma distribución de las casitas, pues. Entonces, te bloquea el sol por todos lados, te pega un rato el sol en el día y ya la casa de atrás te bloquea y ya se ponen muy frías. Y ves que las casitas están una pegada con otra, ¿no? Entonces, no hay modo de que haya entrada de calor. Y el efecto es al contrario cuando es tiempo de calor, ¿no? Entra el calorón y no hay por dónde salga. Entonces, en invierno son muy frías y en verano son un horno. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien, voy terminando. Yo pensé que ya me iba a batear otra vez con ustedes, porque no miraba que quisieran terminar ahí los de calidad. Estamos con lo de CASEI, pues, reuniones y reuniones para poder armar tanta información que piden los certificadores, consejo ese de acreditación, y un montón de información que no entiende uno que están pidiendo. Sí. Y le preguntamos a los sabios y nos vuelven a dejar en el mismo lugar. Quedamos, chido. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? O sea, el documento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, pues es que es nuevo y lo vamos a diseñar para su misión, que nunca se ha presentado. Y hay que armarlo a ver cómo. Imagínense nada más, ¿no? Estamos ahorita muy estresados con eso. Todos los maestros, ¿no? Toda la división estamos trabajando en esto. El día anterior, la clase de lunes, igual tuve reunión de CASEI antes, pero tenía yo que enviar una información y me puse a trabajar en la información porque ya no tenía fecha de entrega, ya había vencido, me decían, no, esto ya no tiene fecha de entrega, ¿no? Está enviado. Y por esa razón. Entonces, por ahí se me hace que en algún momento algún otro maestro de ustedes les va a comentar que va a andar ocupado en esta situación, ¿no? Ok, muy bien, bueno, ya está grabando, inicia grabando. Graba nuestras intimidades y al rato nos andamos balconeando con los
o en las clases. Le voy a modificar ahí para empezar a grabar cuando inicie la clase, como debe de ser, ¿no? Porque entro y no se me olvida, ya no, platicando de esto y lo otro, ¿no? Y Es cierto. todo queda grabado ahí. Entonces, este, bueno, pues estamos todos, ¿no? 10, 100 falta nada más. El Lisandro, yo creo. Ándale, Lisandro, está subiendo de allá. Porque un día me platicó eso, de que tenía que subir a uno de los árboles más altos allá para agarrar señal. Y me acuerdo mucho de eso, ¿no? Y me está tomando la clase ahí arriba de un pino allá, con este friazo, ¿tú crees? De Chihuahua, un friazo también. Sí, imagínate cómo estará. Muy bien, entonces vamos a aprovechar esta hora para hablar un poquito sobre la forma en el diseño de un agitador. De hecho, por ahí en plataforma se puso el material con el que vamos a trabajar hoy, para que lo tengan ahí, ¿no? Este, y poder consultarlo. Entonces, estamos aquí a 26, 27. Y mañana pues tenemos la evaluación, ¿no? Ya está en la plataforma el examen. Es de relacionar, ¿cómo se llama? Sí, de relacionar. Relativamente es sencillo, ¿no? Como te digo, no es aprenderse toda la información, sino lo más básico, ¿no? No, no hay preguntas rebuscadas ahí, es conocimiento general. Entonces, pues les voy a compartir el, el diseño. El mismo material que tienen ustedes ahí, lo vamos a analizar, cómo se llena una ficha de diseño, eh, cuál es el propósito, la base de esa información, este, eh, los parámetros de diseño, ¿no? Que ya están fijos para cada tipo de agitador que quiero construir o que quiero diseñar. Las dimensiones son algunas ecuacioncitas ahí de relación entre los parámetros de construcción del equipo y que hay que respetar eso porque está comprobado que siguiendo esas dimensiones, pues el agitador trabaja en forma eficiente, ¿no? Ya si queremos hacer alguna modificación en campo, pues la hacemos, pero probamos a ver qué pasa, qué funciona, ¿no? Con nuestra sustancia, con nuestro material y nuestro equipo que queremos modificar. Pero de hecho ya hay parámetros establecidos, ¿no? Con equivalencias entre las dimensiones. No sé si checaron eso, pero ahí está. Entonces, voy a abrir este material.
Bien, para la cuestión del diseño, voy a abrir esa hojita también, para irla relacionando. Sí, ahí se ve, ¿verdad? Capítulo 4, impulsores. Sí, profe. Y muy bien, para poder trabajar en el diseño necesitamos primeramente, dependiendo de las características del fluido que quiero agitar o mezclar, este, como son la viscosidad, la densidad, si es corrosivo, si no es corrosivo, las propiedades físico-químicas de mi sustancia. Es como yo voy a definir las características de mi agitador en base ya a una metodología general que hay, la cual puede ser modificable, ¿no? Y cambiar algunas características de acuerdo al interés propio de la gente que esté haciendo el diseño. Podrá tener algún otro parámetro que le impulse a tomar otra decisión diferente en cuanto al diseño, pero tendrá que estar bien fundamentado, ¿no? Este es un proceso, como les digo, general, ¿no? Para poder establecer en forma muy primaria, muy básica, eh, cómo construir un agitador, ¿no? Entonces, primeramente, pues, vamos a ver, en esta parte necesitamos información sobre los impulsores. Ya cuando trabajamos con la otra presentación, mirábamos, pues, las características así, muy generales, ¿verdad? De un impulsor, que si su velocidad, que si muy rápidos, que si muy lentos, que si pequeños, que si del tamaño más grande, casi un 70% prácticamente el diámetro interno del tanque, para el caso de las paletas, o las hélices, que es una proporción pequeña, ¿no? Del diámetro, son más pequeñas las hélices. Aquí ya vamos a utilizar estos datos ya para poder diseñar. En esta parte del material vienen impulsores, viene bien definido para cada tipo de impulsor que vimos o de agitador, sus características y sobre todo porque nos establece las dimensiones, ¿sí? Aquí vemos de pala o tipo ancla, si definimos que vamos a usar un tipo de agitador de este tipo. Aquí está el dibujo de ese agitador de pala, tipo ancla, y sí parece un ancla, ¿no? Y observamos que prácticamente tiene el tamaño del tanque, rosa, prácticamente rosa las paredes, ¿no? Esta es la altura del fluido dentro del interior. Siempre también necesitamos definir la altura del fluido que va a tener para poder saber de qué altura va a ser el tanque, ¿no? Entonces, con respecto de la altura del fluido, el diámetro del tanque, aquí me indica la superficie libre del fluido, y el diámetro del impulsor. El diámetro del tanque, el diámetro del impulsor y la altura hasta el nivel libre o la superficie libre del fluido. Y aquí nos da las características ya directamente para diseño, ¿no? Campo de flujo generado, tangencial. Recuerden que ya este, definimos el tipo de flujo, ¿no? Tangencial, régimen alcanzado, laminar, porque es lento, no va a haber turbulencia, va a estar trabajando lentamente. Velocidad hasta 2 metros por segundo. Viscosidad del medio hasta 1000 pascal segundo. Aquí me da la viscosidad con la que puede trabajar adecuadamente el impulsor. Por eso al rato vamos a ver que hay que cruzar muchos datos así de mi problema. Para encontrar aquel agitador que sea el más adecuado, ¿no? Que cumpla con la mayoría de las características del fluido que quiero agitar. Entonces, hasta 1000 pascal segundo. Posición del rodete, punto 9 a punto 98, prácticamente cerca de la pared, dice, ¿no? Y si lo observamos, ¿no? Prácticamente cerca de la pared. Aplicaciones, favorece el intercambio de calor, disminuye la capa límite en la pared. Entonces, disminuye la capa límite. Recuerden que esta es la cantidad de fluido que está pegado a la superficie del tanque, ¿no? La capa límite. Y dice que favorece el intercambio de calor. Pues sí, porque como es lento también,
Si quiero hacer un intercambio de calor, permito que el fluido, el calor se transfiera, ¿no?, de una sustancia a otra. O muchas veces los tanques, muchas veces son enchaquetados, tienen una doble cámara, ¿no? Y al mismo tiempo que trabajamos con el agitador para que agite, lo utilizamos como un intercambiador de calor. Y está enchaquetado con algún fluido, con cierta temperatura, y calentamos o enfriamos, ¿no?, nuestra sustancia que estemos agitando. ¿Sí? Al estarlo agitando lentamente, hace que se redistribuya toda la masa y que el calor se transfiera en un sentido o en otro. Entonces, aquí tenemos las características de este indicador, y aquí pues nos da alguna otra información que nos permiten tomar una decisión. Después tenemos lo de rejilla, paleta tipo rejilla. Chequen que también es una paleta, pero es tipo una reja, ¿no? Y vemos su posición dentro del agitador. Chequen que este no está completamente pegado a la pared, ¿no? ¿Sí? Sino que tiene una distancia más amplia. Igual un diámetro, el AD es el diámetro del agitador. La altura nuevamente sigue siendo la del líquido. Esta es la altura del agitador. Y el diámetro D, pues el diámetro del tanque, ¿no? Igual nos da una pequeña información rápida, así, concreta, para tomar decisiones. Campo de flujo generado también es un tipo de flujo tangencial. También es lento, como todas las paletas. Recuerden cuando las definimos en forma general, en la otra presentación, eso dijimos, ¿no? Bajas revoluciones, e indicaba que eran bajas revoluciones. Velocidad tangencial de 2 a 5 metros por segundo. Viscosidad del medio hasta 10 pascal segundo. Chequen que hay una diferencia enorme entre esta y esta en la viscosidad. Este hasta 1000 pascal segundo y este hasta 10 pascal segundo. Es por la resistencia aquí, ¿no? La superficie de contacto entre el fluido y la paleta o la pala. Esta tiene más área de contacto. Esta tiene muy poquita área de contacto. Permite pues, trabajar con mayores viscosidades. Hay menor resistencia al corte, ¿no?, cuando está trabajando sobre el fluido. Y pues trabaja con fluidos que tengan menos viscosidad. 10 pascal segundo. Hay una mayor resistencia, ¿no? Hay una mayor área de contacto. Posteriormente, pues ya tenemos los impulsores tipo hélice, que mirábamos que eran pequeños, ¿no? Parece que era un cuarto, ¿no?, del diámetro del tanque, lo que le correspondía al diámetro de la hélice. Entonces, aquí nos da su información también, un esquema, igual las mismas variables para el dimensionamiento del agitador. Campo de flujo axial, chequen que ya cambió completamente, ¿no? Este es flujo tangencial y este flujo axial, ¿no? Régimen alcanzado turbulento, velocidad tangencial de 3 a 15 metros por segundo y viscosidad del medio menor a 8 pascal segundo. Entonces realmente es para sustancias que tengan baja viscosidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, como va a trabajar a alta velocidad, la alta viscosidad pues frenaría el equipo, ¿no? Frenaría, tendríamos que tener mejor otro tipo de agitador, ¿no? La aleta no es adecuada para, o la hélice, ¿no? Las aletas de la hélice no son adecuadas para sustancias muy viscosas, ¿no? Entonces, después tenemos los de tipo turbina. Igual tenemos un esquema de turbina de hojas planas, como lo habíamos visto, de hojas planas pero inclinadas. Chequen que estas están completamente verticales, o sea, tienen cierta inclinación. Entonces, tenemos de esos dos tipos, ¿no? Dice, descripción, 3 palas inclinadas curvadas hacia atrás en dirección del flujo. Entonces, son 3 palas como estas, inclinadas hacia atrás. Aquí tenemos un esquema de una de 4, ¿no? Recuerden que comentamos que establecemos un tipo de agitador muy general con las características generales de ese diseño, y ya específicamente en él puede haber muchas variantes, muchas de ellas se determinan directamente en campo con el tipo de fluido de proceso que estoy haciendo y rediseños.
funciona mejor con 3 que con 4 y así, o con cierto ángulo de inclinación, unas más inclinadas, otras menos inclinadas. Y mucho de eso se hace pruebas directamente en los procesos. Ahí el ingeniero modifica de tal forma que siempre él está midiendo sus parámetros y puede encontrar una mejor inclinación que la que le recomendaron de diseño general y lo cambian. Podemos cambiar. Campo de flujo generado, axial, radial. Ahí tenemos una combinación de los dos. Régimen alcanzado de transición a turbulento. Velocidad tangencial de 3 a 8 metros por segundo. Y la viscosidad hasta 100 pascal segundo. Ok, esta es para turbina. No sé si acá dice. Ahí hay información que nos puede servir luego para decidir entre uno y otro, ¿no? Lo vamos a leer después. Vamos a ver que necesitamos luego leer eso, ¿no? Son más datos como la ficha técnica del rodete o del impulsor, o también llamado agitador, ¿no? Entonces, turbina de hojas curvas. Aquí tenemos la turbinita de hojas curvas. Y aquí está de placa, ¿no? De hojas planas y disco. Para este tipo de turbinas, pues también tenemos sus características. Descripción: 6 palas rectas. Ahí está. Campo de flujo generado, radial. Régimen alcanzado, turbulento. Velocidad entre 3 y 7 metros por segundo. Y viscosidades hasta 10 pascal segundo. Entonces, aquí nos está dando ya este material, pues nos da datos que nos van a servir para el diseño, ¿no? Aquí. Página 30. Okay, de aquí nos vamos a ir a las semejanzas geométricas que les comentaba ahorita. El otro material que necesitamos utilizar. Y aquí está un ejemplo, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Semejanzas geométricas. Primeramente, pues los datos del impulsor. ¿Y cuáles son los datos para poder seleccionar ahí? ¿En base a qué? Pues a los datos que tenga yo para diseñar, ¿no? La viscosidad, la velocidad, si voy a transferir calor o no voy a transferir calor, incluso el flujo, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos por hora o por segundo necesito que pasen a través de ese agitador? Que recuerden que pues, tiene que fluir, ¿no? Y eso me ayuda pues también al tamaño del tanque, ¿no? Y todo eso. Vamos a verlo ahorita. Entonces, las semejanzas geométricas, dice: para el diseño de un agitador existe un gran número de variables a considerar, como es el diámetro del tanque, ya lo vimos arriba, ¿no? Cuando vimos los agitadores, el diámetro de las palas, o el diámetro, en este caso, del impulsor, ¿no? O del agitador. Es que luego cuando decimos agitador, como que se confunde con el equipo de agitación. Es el rodete, el impulsor, ¿no? Altura de fluido, también lo vimos ahorita, que es la altura de la superficie libre del fluido. El ancho y cantidad de placas deflectoras, que en este caso, esta es la justa que está aquí. Entonces me pongo los lentes, si no, no veo. Aquí está, ¿sí? El ancho de las placas deflectoras, en caso de que las tenga. Aquí está el diámetro del tanque, el diámetro del impulsor que miramos ahorita, la altura de la superficie libre. Siempre este triangulito significa que de ahí para abajo está el fluido, ¿no? Entonces, distancia desde el fondo del tanque hacia el impulsor, que es la distancia que está aquí. Esta distancia. Entonces, ya con esto, pues podemos, aquí incluso determina el ángulo, ¿no? El ángulo que tiene el impulsor, que es este. ¿Qué ángulo debe de tener de inclinación las paletas o las hélices del impulsor?
y lo demás pues ya es conocido. Entonces este va a ser nuestro diagramita de trabajo para poder diseñar físicamente el impulsor. Entonces aquí están las semejanzas geométricas, cómo a partir de un solo dato surgen todos los demás datos, ¿no? Por ejemplo, dice que la relación entre la altura y el diámetro dt, el diámetro del tanque, debe de ser igual a 1. Checan eso. La relación entre los dos debe de ser igual a 1. ¿Qué significa eso? ¿Quién me dice qué significa que dh entre dt sea igual a 1? ¿No? ¿No les dice nada de eso? Ingenieros. Es una relación. ¿Una relación qué es? ¿Cómo se comporta una variable con respecto a la otra? La densidad es una relación entre la masa y Como si fuera mitad y mitad. Siempre que necesitamos analizar una ecuación, démosle valores a las variables y de esa forma nos damos cuenta que nos quiere interpretar la relación. Si h vale 1 metro, si la altura esta es 1 metro, la altura entre el fondo y la superficie libre de líquido, es lo que se va yendo del tanque. Si h vale 1 metro, ¿cuánto vale el diámetro del tanque? Uno igual. 1, ¿ah? Lo puedo ver aquí en la relación, ¿verdad? Si de aquí despejo de dt, lo paso hacia arriba, va a pasar multiplicando al 1. Por lo tanto, h es igual a dt, ¿va? Por lo tanto, dt vale 1, si h vale 1. Esta relación, siempre que una relación está igualada a 1, quiere decir que ambos parámetros valen lo mismo, ¿no? Porque uno, no sé, 0.8 metros entre 0.8 metros da 1. Es la única posibilidad de que dé 1, ¿no? Que sean iguales. 0.5 entre 0.5 da 1. Entonces quiere decir que siempre vamos a diseñar siempre vamos a diseñar fijando una variable y de ahí surge la otra, ¿no? Quiero que mi tanque, la altura de mi fluido, de acuerdo a mis necesidades de proceso, necesito procesar cierto volumen de sustancia que representa una altura fulana de tal, por lo tanto, tengo que hacer el cálculo ahí que quede dimensionado de que la altura sea igual al diámetro, dependiendo de, o sea, los valores realmente de cuánto vale h y cuánto vale dt, pues van a estar en función de cuánto voy a procesar, ¿no? Y luego dice otra semejanza geométrica de dA entre dt es igual a 0.33. dA, que es el diámetro del impulsor, entre el diámetro del tanque. La relación que hay entre el diámetro del impulsor y el diámetro del tanque debe ser igual a 1/3. Entonces ahí podemos ya definirla. Si ya calculé el diámetro del tanque, porque ya lo fijamos, lo calculamos con esta semejanza geométrica, y partimos de mi necesidad de volumen del tanque o de la altura del líquido, que representa lo mismo, ¿no? El volumen o la altura están unidos. Entonces ya puedo calcular el diámetro del impulsor. El diámetro del impulsor va a ser igual entonces a 0.33 a 1/3 por el diámetro del tanque. Entonces, como ya conozco el diámetro del tanque, lo multiplico por 1/3 y ya tengo cuánto va a ser de ancho del impulsor para poder solicitar un impulsor que tenga cierto diámetro, ¿no? O construir un impulsor que tenga cierto diámetro. ¿Okay? Entonces, ya con eso ya conocemos de A. Luego dice E entre dt es igual a 0.33. Es la misma relación. El mismo diámetro que tenga de A va a ser igual al valor de E. Y E dijimos que era la altura entre el fondo y la parte de abajo del impulsor. ¿Sí? Eso significa que tanto lo que obtenemos de dA es igual a E. Aquí debieron de haber puesto mejor esta semejanza geométrica más directa, ¿no? dA es igual a E, porque son la misma ecuación. ¿Sí?
Entonces, de esa forma ya sabemos hasta qué altura voy a poner mi agitador o mi impulsor adentro del tanque. Ya sé la altura a la que lo voy a aplicar. Entonces, el ángulo para este tipo de hélices, el ángulo de inclinación debe de ser igual a 25 grados. También me da el ángulo. Es un ángulo general, sí, como les comento. De acuerdo a la experiencia, a los diseñadores, a los que han hecho. Ya a lo mejor no nos funciona 25, a lo mejor es tan específico mi sustancia que necesito un ángulo de 30 o un ángulo de 10. Eso ya lo veríamos ya directamente en campo, ¿no? No me funcionó muy bien la hélice. Vamos a cambiar el ángulo de inclinación porque pues el ángulo de inclinación afecta tremendamente la capacidad de agitación y el proceso de agitación de la sustancia. Es el área que está en contacto con el fluido, ¿no? Entonces, oye, como que está descontrolado esto, como que no es lo que esperábamos. Vamos a moverlo un poquito. Entonces, la otra semejanza, J, quedamos que era J, aquí está la anchura del deflector, ¿sí? Es igual a dt por punto 1, quiere decir que es el 10% de lo que valga el diámetro. Si este diámetro tiene 1 metro de diámetro, J va a valer 10 centímetros. Hacerlo lo ancho, no el espesor, ¿no? Sino lo ancho de la plaquita, ¿no? De ese deflector que va ahí, el 10%. Y finalmente dice F entre J. F es en sí el espesor. Ese sí, chequen que es el espesor. Mientras que J es lo ancho. El espesor de esa placa dice que es el 20.02, el 2% de J. Quiere decir que si esa placa definimos que era de 10 centímetros, cuando el diámetro era de 1 metro, ¿qué dice? El 2% de, de 10 centímetros. ¿Cuánto es? El 20% serían 2, y entonces el 2% serían 2 milímetros. Sí, ¿Sí va? sí, porque 0.2 milímetros. Ese es el espesor de la placa de donde voy a cortar la lámina que voy a soldar a las paredes del tanque. Muy bien. Entonces, de esta forma, chequen cómo hay semejanzas, hay formulitas de semejanzas geométricas que me permiten, a partir de determinar primeramente el diámetro del tanque, de ahí parto, para poder determinar todas las demás características del agitador, ¿sí? Entonces, así existen para todos, ¿no? Este que hicimos aquí fue tipo hélice. Acá tenemos para, dice, de palas inclinadas. Igual tiene todas sus dimensiones, ¿sí? Incluso aquí nos marca una altura, no un ángulo, sino la altura que va a tener esta. Acá el ángulo te da la altura de la hélice, por eso ahí no existe ese concepto de W. Si lo inclinas mucho, pues te va a dar una menor altura. Si tiene menos inclinación, pues te va a dar más altura. Y acá, como acá no ocurre eso, sí nos da una altura de la plaquita del impulsor, ¿no? De la aleta del impulsor, porque es de palas inclinadas. Y igual tiene sus semejanzas geométricas, tiene todas las características, ¿no? Que vimos ahorita. Igual ocurre para tipo turbina, que tenemos la turbina, la altura de la turbina, lo ancho de la aletita de la turbina y la altura, las dos características de diseño. Te dice cómo construir esa aleta, pues, o cómo solicitar esa turbina, cómo solicitarla al proveedor. Ya es un libro ahí que tenga diferentes turbinas que hay en el mercado. Hay de azúcar, chile y manteca, ¿no? Hay de todo tipo.
Es un campo muy amplio en lo que es el negocio, ¿no? El negocio de los agitadores. Ya cuando compras uno, ¿no? Lo que pasa aquí es que a menos que estés muy bien conectado con el medio, pues puedes conseguir fácilmente los accesorios, porque normalmente te venden el tanque ya construido, o les dices tú, construyemelo de esta forma, y hay empresas que se dedican a construir los equipos. Entonces, ya cuando ya tienes uno instalado, pues ya después viene lo que es el servicio y la reposición y el mantenimiento y cambio de piezas, y ya te empiezas a involucrar con negocios que vendan accesorios o vendan partes, ¿no? Porque tampoco son equipos que donde quiera los compre uno, ¿no? Son muy específicos, muy especial, ¿no? Normalmente yo he visto bastantes agitadores en algunas plantas y todos son hechizos, ¿no? Hechizos, o sea, ahí mismo los construí. De hecho, yo también me encargué ahí de hacer algunos pininos con esto. Profe, Sí, la empresa Casey, ¿no la conoce usted? la empresa que Casey. Casey, no me menciones esa palabra porque es la misma palabra del proceso de certificación que tenemos ahorita, me trae dos Sí, sí. a dormir. Casey, igual así, sea, Sí, pero con eso. pero con Ah, estamos, sí. estamos como Rondamón ahí con, Sí, con Chavo. no, ¿qué hace esa empresa? Hace calderas así industriales también, así tipo estos, Ujú. pero es industrial. ¿Aquí en la región o es de otro lado del país? Pues no, es aquí en Plan Oriente y Hermosillo, creo que tienen planta. Ujú. Casey. Yo trabajaba cuando estaba en Bachoco con una empresa, no es en Plan Oriente, es en el Parque Industrial. Ah, Y hacen trabajos muy grandes de herrería y de construcción de equipos industriales. E igual ahí con mm, la calderita construyen el agitador, lo que les pidas, ¿no? Como que son sí. especialistas en eso, se han especializado. Y yo ahí iba porque para la cuestión de piezas o construir alguna pieza o reparaciones, ya después mirábamos cómo las construían. Sí. Igual andamos haciendo nosotros no sé, clásico, ¿no? Sí, sí. Aprende uno a hacerlo y lo hace, pues. Y de mantenimiento me decían, aquí, ingeniero de esa, ¿cómo hacen otra? ¿Cuánto le costó? No, pues tanto. Sí, las blancas, cómprame los accesorios, yo se la construyo. Y sí, andábamos. Esto es lo que se puede hacer, pero sí hay empresas, aquí en la región también hay que se dedican a eso, ¿no? Ya si tienes un equipo sofisticado, con PLC, con tecnología, ya cuando tienes un proyecto grande en una planta, Ajá. y que ya se rige mucho a las reglas del proyecto, ¿no? Que alguien está Ujú. desarrollando, pues ya se piden, ¿no? Incluso a Estados Unidos o a otras partes del mundo, equipos muy sofisticados, ¿no? Pues depende del proceso y de la... Pero sí, Sí. Casey, Fíjese pocas sentidas, qué ¿no? curioso que se llame así, qué curioso, me acordé también de a la torre que En la mañana cuando me levanto, la primera palabra que menciono aterrorizado es Casey. a la torre. Y digo, "Oh, otra vez Casey", digo, otro día de Casey. Entonces, es mucho el estrés con eso, ¿no? Bueno, bueno, y aquí tenemos dimensiones generales. Este, ya es el ejemplo que estamos viendo ahí arriba, sí, ok, entonces, así es como diseñamos. Y utilizamos una plantilla o un formato como este, ¿no? Voy a ver si ya lo abrió. Sí, aquí está. En donde plasmamos esa información. Es información primaria, ¿no? Es con características generales de un agitador. Ya cuando te pones a construir algo, salen un montón de detalles, ¿no? Oye, ¿y esto cómo va? Es que aquí no me lo especifica, y esta condición muy específica, pero pues eso ya lo vas resolviendo
sobre la marcha. Hay literatura más especializada en donde ya toca aspectos muy finos del diseño. Pero pues eso ya es para quien se va a poner a construir, ¿no? Nosotros simplemente necesitamos conocer qué características generales tiene, cómo las determino, por si algún día tengo necesidad de un proyecto y que te digan, nos pasa, ¿no? En las plantas donde estamos trabajando laboralmente, que de repente por ahí está un equipo y que te digan, y a ver, ingeniero, ¿qué ondas con ese equipo? ¿Lo podemos echar a volar? O mire, el cochinero que está fallando, está tirando, no funciona bien. A ver, ¿qué? Te tiran un torito ahí, no falta, todo nos ha pasado en las plantas. Y, y pues que no sepa uno ni cómo está hecho, pues nos quemamos. No, pues ya inmediatamente uno dice, no, pues, que el agitador, que la altura. ¿Cómo le reparo esta cosa que está aquí? Ah, pues el tamaño debe de ser con relación a esto. Puta, dicen que sí saben. Entonces, esos datos generales de diseño, pues, que nos permiten en algún momento hacer mantenimientos correctivos o preventivos en los equipos, contribuir en algo, pues, en el proceso. Y así nos toca especializarnos en ese tipo de procesos, pues ya es otra historia, ¿no? Entonces, pues ya. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De un diseño en este formato, diseño de un agitador, y nos tiene que dar, pues, la información inicial con cuál vamos a trabajar. ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver con un agitador? Dice, la necesidad es lograr una agitación rápida y una mezcla homogénea de agua y sosa cáustica. Se desarrollará una propuesta de diseño de un agitador en función de los siguientes datos, con las dimensiones generales del tanque. Entonces, esta es información que tenemos que tener para poder diseñar. Es una solución de sosa cáustica, es decir, hidróxido de sodio en agua. Y nos dice densidad del fluido, 1100 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del fluido que voy a agitar. La viscosidad máxima que va a tener el fluido, que puede cambiar su viscosidad, 1 milipascal por segundo. Presión de operación, 1 bar absoluto, ¿sí? Una presión de 1 bar absoluto. Y sabemos que 1 bar son 100 kilopascales, ¿no? Casi una atmósfera, pero no sé, 0.98 atmósferas. Ya presión absoluta, ¿no? Temperatura de trabajo de 10 a 40 grados centígrados. El diámetro del tanque, 1006 milímetros. ¿Sí? 1006 milímetros de diámetro. Ese es el diámetro que ya determiné que necesito para mi tanque, ¿no? Altura del estanque, a la altura a la cual va a ser la superficie libre del fluido en el tanque, 1300 milímetros. Tapa, como voy a trabajar bajo condiciones de presión menores que la presión atmosférica, entonces pues va a tener que estar tapado el recipiente. Y también me recomienda, como es sosa cáustica y es también altamente volátil, se va volatilizando la sosa cáustica. Entonces, pues que sea un tanque cerrado. Tapa de estanque curva, ahí está su tapa. Fondo plano, ¿sí? Altura de relleno, dice, 1000 milímetros, un metro, ¿sí? Volumen de llenado, 1 metro cúbico. Esos son los datos con los que vamos a diseñar. Entonces siempre nos tienen que decir el volumen, o nosotros lo tenemos que estimar, ¿no? Pero depende del proceso, de dónde viene el fluido, qué está pasando ahí, no sabemos, pues puede venir de muchas formas, ¿no? Y sí que tenemos que tener los datos de diseño. Ya con eso, entonces, establecemos ya los parámetros de diseño. Esta es nuestra propuesta.
Tipo de impulsor. Nosotros tenemos que proponer el tipo de impulsor. ¿En base a qué? Pues en base principalmente a la viscosidad, ¿no? Lo veíamos hace rato, ¿no? La viscosidad, dependiendo de ciertos pascales. Tiene una baja viscosidad, ¿verdad? Tiene una baja viscosidad que son 1 milipascal. Ni siquiera llega a 1 pascal, ¿no? 1 milipascal. Muy baja viscosidad. ¿Pues qué? Porque es agua, pues. El agua casi no tiene viscosidad. Tiene muy alta densidad, pero muy baja viscosidad. Por lo tanto, aquí se está proponiendo una turbina de tipo de hojas planas y disco de 6 pares. Entonces, si se van ustedes a la información anterior y leemos ahí las características de la turbina de tipo de hojas planas y disco de 6 pares, pues maneja viscosidades muy bajas, maneja velocidades muy altas. Creo que mencionaba también ahí tipo turbulento para las turbinas, ¿no? Turbulento y de transición. Entonces, como es una solución completamente líquida, o sea, con las características del agua, pues podemos darle muy alta velocidad a mi agitador y no pasa nada, ¿no? No tenemos ningún problema por su baja viscosidad. Entonces recuerden que a mí lo que me interesa es agitar y agitar en el menor tiempo posible. Si me lo permite mi fluido con su baja viscosidad, pues lo agito rápido, lo agito. Que haya una solubilidad rápida, que homogeneidad rápida en mi mezcla o en mi sosa cáustica. Ya si mi sustancia es muy viscosa, pues no le voy a meter uno de turbina. Pues el Sergio era el hospedador ahorita, ¿que no? Padilla, Padilla. Sí, ya regresé. Me quedé sin internet. Ok, entonces les comento, ¿no? Ya para cerrar, ya después continuamos con la determinación de los otros parámetros. No es tan complicado definir el tipo de impulsor, ¿no? La viscosidad nos dice mucho y lo que realmente va a pasar ahí con mi agitador. Siempre tenemos que tener presente de que hay que agitar y agitar rápido, ¿sí? Tener una mezcla homogénea ahí. Entonces, si es prácticamente agua, pues le meto una turbina, ¿sí? Meto una turbina porque son las más prácticas, incluso en cuestión de mantenimiento y en cuestión de eficiencia. Las turbinas son las más usadas, ¿no? Son muy usadas las turbinas. Y ya con eso ya podemos empezar a calcular todo lo demás. Porque definiendo el impulsor, pues ya empiezo a definir los parámetros. Me voy a las semejanzas geométricas de este tipo de impulsor y ya diseño mi tanque, ¿no? Y ya después vemos lo que es el motor que voy a instalar para poder agitar esa mezcla. También diseñamos la potencia del motor, ¿no? Ok. Entonces, pues si no hay preguntas, nos vemos el próximo. El lunes no hay clases, ¿no? No, profe. Feriado, sí. Feriado, no, ni me acordaba. Pues nos vemos el miércoles, jóvenes. Ok. Teacher, Mande. ya ve que hay una actividad 6 que es hacer hacer el diseño Sí. del tanque. Tengo unas dudas. ¿Ya venció? ¿O va a vencer? No, no, va a ser el viernes, el diseño de un agitador. Es lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Qué tiene? ¿Lo podemos comenzar hoy o nos esperamos hasta el viernes? ¿Nos va a dar más chance? No, comiéncenlo. Ya pueden ustedes analizar la sustancia y con eso ya ubicar un impulsor y sirve que me van. Ok, porque aquí nos da la viscosidad en 12 centipoises, los paso a pascales por segundo, ¿verdad? Sí, pásalos a pascales para poderlo relacionar con los datos. Relacionarlo con las placas que va a utilizar. Sí, correcto, con el tipo de impulsor. Sí, sí. Ok. No, muy bien. Y ya me comentan cómo van, ¿no? El miércoles. Ok. Salen pues. Nos vemos, jóvenes. Cuídense. igual, profe, cuídese. Bye.